Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Hay gente que se mete en el recuerdo de los televidentes. Quizá la gente no se acuerda de su nombre, de su nombre real, pero ven su cara y dicen, mira, allá va el de Bienvenidos. O dicen, Roberto, allá va, no, allá va Nino Frescobaldi. Ese Nino Frescobaldi, personaje inolvidable del programa Bienvenidos. Julio Gasset, bienvenido a 3x1. Gracias, definitivamente. Bueno, como mi apellido es francés y usted se llama 3 para 1 o 3 para 1, yo diría ménage à trois. Oh. Ya va, espera, ya va. Calma. Neomar, nosotros somos 3 conductores. Neomar Hernández está enfermo y no nos ha podido acompañar las últimas 2 semanas. Esperemos que la próxima, porque esto es aburrido, sí, definitivamente. Neomar estará, pero ahora un homenaje a la no. Ahora, bienvenidos bienvenido el de Bienvenidos. Julio Gasset, ¿cuántas veces hiciste reír a la gente? Y cuando la gente te ve en la calle y te saludan riéndose, me imagino, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo cuando me casé en la primera noche de luna de miel, mi mujer, bueno, muerte de risa. Ahora, no sé por qué. Espero que aquella cosa no haya sido el motivo de la risa. Eso pienso yo. Esperemos. Ahora, Julio, ¿cómo la iniciativa del programa Bienvenidos? Yo recuerdo haber visto algunos programas especiales de Bienvenidos donde se recordaba siempre el primer programa que se hizo, donde fue una especie de nueva faceta de Miguel Ángel Landa, que venía de una dilatada carrera en el cine venezolano, en una dilatada carrera en las telenovelas, y de repente Miguel Ángel Landa decide que él va a hacer un programa donde va a ser el presentador de un programa de humor. ¿Tú empezaste desde el principio en Bienvenidos? Desde el primer momento. Es más, yo grabé el piloto, pero tengo una anécdota con el programa del piloto, porque yo grabé el piloto, pero en esa época había un rollo porque yo estaba grabando en Radio Caracas Televisión, salí de Radio Caracas Televisión, y acuérdate que en esa época los actores que salían de un canal no podían trabajar sino hasta los 3 meses. Después, o sea, una cosa así bien rara, ¿no? Sí, era un pacto de no agresión. Cortaban la posibilidad de trabajar. Claro, pero... Entonces yo grabé el programa y después a los 2 meses fue que empecé a trabajar. Pero te llamaron desde el principio, y la pregunta que yo tengo es, ¿eso fue Bienvenidos? Al inicio fue un experimento que se pensaba que iba a ser una cosita ahí de una temporada para pasar el rato, o se pensaba que iba a ser lo que se convirtió luego? Bueno, Miguel Ángel siempre creyó en eso. ¿Tú sabes por qué? Porque no sé si te acuerdas del programa Él y Ella. Sí. Él y Ella, un programa que hacía el matrimonio, que hacía con su mujer, ¿no? Y también, ¿no? ¿Perdón? Mira, Castellano era productora con Miguel Ángel de ese programa, ¿o no? Me equivoco. No, era comedia. Era comedia. Pero era, no sé si te acuerdas. Pero Mirla era productora. No sé ¿Quién? Mirla Castellano, o Mirla Castellano estuvo en el principio de Bienvenido. Es que estoy confundido con ese dato. No, es que te estoy pasando el dato para completarte. Déjamelo completar. No, ya va, Julio, ya, porque parece que estoy borracho y ni siquiera he bebido. No he empezado a beber. Mirla Castellano, óyeme bien, préstame atención. Mirla Castellano, tengo entendido en mi recuerdo, en mi memoria, que era con Miguel Ángel Landa, productora al principio, cuando ustedes hacían el Ovella, cuando tú te pasas para el 4, o estoy confundido. No, o sea, la idea de Bienvenido sale de un programa de él y ella, sale de un programa mexicano
Y entonces el productor mexicano ve a la pareja de que tenía mucho éxito, que era Miguel Ángel Landa y su esposa Mirla. Entonces deciden, oye, ¿por qué no hacemos esta pareja? Perfecto, él y ella. Y el programa, el contenido real del programa era humor, porque eran cuestiones de parejas, pero no era una especie de revista ni nada, sino más bien chistes que se hacían continuamente dentro del programa. Yo hacía, por ejemplo, el primo de Mirla, que vivía en casa de Miguel Ángel y era terrible porque siempre cometía toda la locura y Miguel Ángel me quería botar de la casa. Y entonces, situaciones como esa, ¿no? Aparte, habían, ¿qué te digo yo? Estaba Jorge Tuero, me acuerdo yo, estaba el Gordo Berry. Tuyo que Jorge Tuero murió en la tragedia de Vargas, ¿no? Correcto. En la tragedia de Vargas, exactamente. Exacto. Y había una cantidad de actores que salieron de allí y posteriormente cuando Miguel Ángel empieza a presentar el proyecto en Venevisión, porque ¿cómo es que se llama? El dueño de Venevisión en ese momento, Cisnero, porque Cisnero trabajaba o el hermano de Miguel Ángel trabajaba con Cisnero en la Coca-Cola. Y entonces eran muy amigos, tenían una buena relación. Con Osvaldo, que era el de la Coca-Cola. Exacto. Entonces, de repente le dice, oye, ¿por qué tú no te vienes para acá, para el canal? Chévere, yo me voy, pero yo quiero hacer un programa. Yo quiero hacer un programa de comedia. Y dice, oye, pero tú eres un tipo serio, un tipo que de repente... No, pero yo quiero hacer Bienvenido, un programa de comedia. Y entonces, yo me acuerdo que en esos primeros, cuando se grabó el programa y todo, eso, el comentario que hicieron ustedes al principio era lo que se decía. Un programa de comedia, de chistes, de cosas, no. Y ahí está Radio Rochela en pleno apogeo y tenían otros programas por ahí. Eso ya está saturado. Pero nunca se había hecho un programa donde los chistes fuesen escenificados. Que ese es el éxito de Bienvenido. Claro. Porque los demás contaban chistes y cosas, pero hacer chistes escenificados, no. Y entonces, bueno, cuando llegó a Venevisión, estaba, por cierto, Jorge Feli, jefe de producción, y lo primero que dijo, no, ese programa no dura ni un mes. Y entonces, cuando empezó a salir y el éxito, y el éxito, y el éxito, y el éxito, que no lo paró nadie durante 20 años, imagínate tú. ¿Cuándo se dieron cuenta que Jorge Félix se había equivocado? ¿Cuándo se da cuenta el equipo? Nosotros intentamos grabar a Miguel Ángel Landa, pero bueno, por problemas técnicos no pudimos. Pero sí pudimos conversar unos minuticos con él. Sí. ¿Cuándo se dan cuenta de que Bienvenido realmente tiene una fórmula ganadora y que puede superar a Radio Caracas Televisión, que además, aunque ustedes salían los miércoles, creo, ¿no? Sí, los miércoles, después cambiamos para los jueves, porque lo utilizaba Venevisión como caballito de batalla y cuando veían que un programa en el otro canal estaba, ya se los cuadraban encima y le ganaban. Claro. Ese era como la pieza de ajedrez, pues. Por lo menos Julio Gasset, cuando se da cuenta que, wow, estoy teniendo éxito, mi personaje pegó, soy famoso. Bueno, sí, yo venía de Bienvenido, de él y ella, y ya existía Nino Frescobaldi, porque Nino Frescobaldi nace en ¿cómo que se llama? Él y ella. En él y ella. Ajá. Y entonces, yo dije, concha, modernizarlo. Yo tenía un gorrito que yo lo había hecho como medio andino y y medio oriental, así, una de los dos extremos. Y lo hice oriental por mi mamá, que es margariteña. Entonces, imagínate tú, era un tonto vivo, ¿no? Y entonces, ahí fue un exitazo, o sea, Nino Frescobaldi fue un éxito. Y ya entró en Bienvenido ya con ese éxito. Pero el que le roba el éxito a Nino Frescobaldi es Boberto. Así. Porque Boberto se internacionalizó más que Nino Frescobaldi. Ajá. Y donde voy el nombre es Boberto. Claro, porque de alguna manera, el personaje del vivo criollo es algo como muy local, ¿no? En cambio, el personaje del tonto, el tonto es universal. Es universal. En Venezuela es el andino, en el gallego en España y así, en todas partes los hay siempre, pues el tipo que siempre está como medio quedado. Ahora, antes de Bienvenidos, había un Julio Gasset que estaba en los medios y que claro. Que no estaba precisamente
hasta él y ella, según recuerdo, en la comedia. Lo mío era el teatro. El teatro, tú estabas en el teatro, tenías una carrera en teatro. Creo que estuviste en alguna película venezolana además, pero sí, Domingo de Resurrección. Pero estuviste en la televisión, o sea, había un Julio Gasset antes de Bienvenidos. Sí, claro, no tan famoso, pero sí existía, sí, hace pero rato. Es que además tú estaba batallando. Era profesional desde los 10 años, ¿no, Julio? ¿Perdón? Tú vienes con una carrera profesional desde los 10 años. Ya tú trabajabas desde... Sí. Yo a los 10 años, yo era monaguillo de una iglesia, donde era monaguillo también Orlando Urdaneta, que éramos monaguillos de la misma. Qué parejita. Imagínate. ¿Cómo eran esas misas? Sí. Imagínate. Había una pelea, pero era con un cura, porque el cura era muy chiquitico. Y entonces le decía, no, a mí no me van a poner ese al tope, póngame a Orlando, que es chiquitico. Y te pusieron a Orlando, que es pequeño. Ahora, exacto. Julio, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, yo voy a ser actor, yo me voy a dedicar a la actuación? ¿Recuerdas ese momento? El momento en que quería ser actor, dices. Sí, el momento en que decidiste, yo voy a ser actor. Bueno, mira, yo hice un programa, yo no sé si te acuerdas del personaje de San Martín de Porres, ¿no? Entonces, ese personaje yo lo escenifiqué en ese programa que se llamaba el Amigo de los Niños, y lo pasaban los domingos. Y entonces era de niño, pues yo era un niño, tenía 10 años, 11 años. Y entonces hice ese personaje de San Martín de Porres, y gustó muchísimo, que salió hasta una revistica por ahí, y me vino la vanidad, por supuesto, ¿no? Y entonces dije, oye, ¿por qué no? Yo quiero ser actor. Entonces, bueno, al correr del tiempo hacía cositas, se acabó el programa del Amigo de los Niños, y yo me puse a estudiar después en la Escuela Nacional de Teatro, que quedaba en la esquina de Pajarito. Y esa fue la primera escuela de teatro que existió, que pasó a ser en la universidad la Escuela de Arte. O sea, de la esquina de Pajarito pasó a ser en la Universidad Central la Escuela de Arte. Imagínate. Y entonces ahí hice la licenciatura en Arte Dramático. Y bueno, y de ahí ya estaba haciendo teatro en el Ateneo de Caracas. Ahí estuve con una cantidad de gente increíble, maravillosa. O sea que vamos a repetir eso, porque tú eres licenciado en artes dramáticos, es decir, tú eres un actor profesional. Claro, no improvisado. Claro, porque tú sabes qué pasa, en aquella época en que yo estaba, había, tú no podías ser actor, porque tenías que pasar por el sindicato. Entonces el sindicato te decía, tú puedes ser extra, tú estudias, y después pasas a ser racionista, y después pasas a ser actor. ¿Qué es racionista? Entonces, imagínate. ¿Qué era racionista? Racionista es el que tenía los pequeños bocadillos así. Hola, señora, aquí te okay. Es los bocadillos pequeños, ¿no? Y ya el actor, que bueno, ya te tocaba. Entonces, yo presenté mi examen de extra y lo pasé. Después presenté mi examen de racionista y lo pasé. Y entonces dice, ahora tengo que ser actor. Entonces, pero tú vas a estudiar en una academia. Necesito que estudie en una academia. Me metí en la academia a estudiar. Claro. Y después me salí, por cierto, del comentario que me dijo Gilberto Pinto, por cierto, en esa época. Oye, han pasado 2 actores por aquí que han sido excelentes en la prueba, que ha sido Guillermo González y tú. Y entonces yo, bueno, mira, salió estupenda la cosa entonces. Mira, Julio, fíjate que tú tienes una carrera estudiada, trabajada en el cine. En el 82 hiciste Domingo de Resurrección, que para mí es una de las películas más fabulosas todavía la veo y me río mucho. Todos los años, el día de Domingo de Resurrección aparece la peliculita. Exactamente, sí, como una fija. Así Pero es. fíjate, te trajo problemas lo grande que eres, porque yo te veo, nosotros nos encontramos de vez en cuando por ahí y tú eres altotote, pero me imagino que los estándares en aquella época, en una Venezuela donde todos éramos chichón de piso, Claro.
Bueno, porque yo quería ser actor dramático. Por eso es una de las tendencias con las que pasé a ser actor cómico o de comedia. Porque yo trabajé en una oportunidad con Albertico Limonta, con Raúl Amundaray. Con Raúl Amundaray. Entonces yo tenía unos Daniel me está provocando decirle viejo. Raúl, no. Yo se lo voy a decir. ¿Trabajaste con Raúl Amundaray? ¿Dónde? En una novela, no me acuerdo yo no sé, la montó, no, era una cosa por allá hace mucho tiempo, yo no me acuerdo. Y entonces tuve una escena con él y entonces yo sé que hice 2 capítulos y creo que tenía otro capítulo, pero no aparecí. Y dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no me pusieron? Y entonces es que Raúl Amundaray le dijo, no, yo no quiero que me pongan ese actor otra vez porque es muy alto. Claro. Y entonces yo soy el galán y me van a poner ese tipo grandote, entonces no. Empezó a ser un problema. Yo recuerdo porque a veces había unas producciones, se hacía muchísimo, se trabajaba muchísimo, Julio, en la televisión venezolana. Era una verdadera industria. Sí. Y había muchísimo trabajo para los actores. Un actor podía estar tranquilamente haciendo teatro, matando a sus tigres en el cine, matando a sus tigres en televisión. ¿Cómo no? Y tenía un trabajo. Además de eso, habían producciones de calidad en los 3 principales canales. En los 3 principales canales. Claro. Yo recuerdo una miniserie por la cual seguramente Alejandro me va a sacar la edad y todas esas cosas, pero no importa. En la que hacías un papel importante, pero una miniserie trágica protagonizada por Flor Núñez, que se llamaba La novia vestida de negro. Imagínate tú. Y fue transmitida. Imagínate que yo no me acuerdo de esa. Está bien. No, yo no soy tan viejo. Están empezando a caerse la cédula. Yo no soy tan viejo, lo que pasa es que he leído bastante. Esa miniserie la transmitieron en Venezolana de televisión, no sé si fue ya en los tiempos de Venezolana de televisión o era todavía CBTV. Yo creo que ya era Venezolana de televisión. Ya sé por qué no sé, porque yo nunca vi ese canal, tenía la premonición de que iba a terminar chavista. Pero fíjate que ese canal tenía unas producciones muy buenas y esa era una de ellas. ¿Cómo era ese proceso, Julio, en aquella industria de la televisión? En cuanto a la selección, en cuanto al casting, ¿tú tenías que ir muchísimo a casting? ¿Estabas todo el tiempo yendo a casting? ¿O era una cosa más informando? Te decían, oye, a mí me gusta para este papel Julio Gasset, déjame llamarlo. ¿Cómo era eso? Bueno, mira, eso era bastante, muy simple y complicado a la vez. Yo me la pasaba metido en Radio Caracas Televisión, te digo. Yo amanecía allí y salía a altas horas de la noche, buscando el papelito, hablando con el director, con el productor, con el asistente. O sea, detrás de todos los tipos para que me dieran el chance, pues. Entonces, yo me acuerdo que hubo una novela que yo hice un papelito y entonces, oye, Román Chalbó me echó un ojito. Y entonces dije, bueno, y entonces me dio un papelito y después me dio otro y entonces empezó a rodarse un poquito la cosa del actor. Y fui creciendo, pues, porque yo no perdía oportunidad. Yo agarraba, me daban y me la quería comer como lo que fuera. Pues. Claro, eso y es. Entonces, bueno, ahí se me dieron muchas oportunidades y gracias a Dios las aproveché. Y ahí salieron, pero no era fácil porque había mucha gente que estaban comprometida de alguna manera con los productores, con los directores, con la producción del mismo canal. Porque siempre tenían su gente, pues. Claro. Tenían sus amigos y tenían, mira, fulano. No me pongas ponme a este. Y entonces ahí tenía que luchar contra eso también, pues. Pero nunca te detuviste. De hecho, tuviste una maravillosa carrera. No, para nada. Y por ese proceso tú pasas por todas, las buenas y las malas. ¿Y cuál fue la peor que te tocó vivir en ese encuentro y desencuentro de gente jalando mecate, gente tratando de serrucharte las patas, gente tratando de que no tuvieras la oportunidad? ¿Lo recuerdas? ¿Cómo no? El momento que yo más recuerdo y se me quedó grabado en mi vida fue un momento que yo me fui a España cuando estaba todavía él y ella. Antes de terminar él y ella, yo me voy para España. Y entonces regreso
que fue no sé, varios meses pasó. Y entonces estaba un productor en Radio Caracas Televisión, que está muerto en este momento. Y entonces me dice, yo llego y le digo, bueno, aquí estoy de nuevo en el canal, vamos a ver qué vamos a hacer. Y dice, sí, no hay problema, vente para acá, vamos a hacer. Pero ahora nosotros te vamos a dar el mismo sueldo que tú tenías anteriormente. Y yo digo, bueno, vamos a arreglárnoslas ahí, pero tú tienes que hacer todos los programas que te indique el canal. Yo hacía uno solo. Y entonces dije, pero, o sea, voy a tener más trabajo y menos dinero. Y entonces me dije, bueno, me acuerdo que él me dijo en un momento determinado, mira, esto es lo que hay, si lo aceptas o no, bueno, es mercado, o haces el mercado o no. O sea, como quien dice, no hay pan, no hay comida. Piénsalo, me dice él. Ajá. Pero me dio tanta, de verdad, mucha calentura. Y yo le dije, no, piénsalo tú. Y me fui. Cuando salgo a la puerta de la calle, digo, ¿y ahora qué hago? Porque me quedo en la calle. Claro. Y afortunadamente, gracias a Dios, mi viaje por España, que estuve en esa época, estaba el director que me había dirigido aquí allá en Venezuela, en Sé Infiel y no mires con quién, me mandó una carta con el productor Enzo Morena, que era el director del teatro, y me dice, bueno, te necesitamos aquí en España para hacer una obra de teatro. No, ¿cómo que no? No, allá estoy antes que nada. Claro. Y me fui para España, afortunadamente con mucho éxito también. Y estuve pues 5 años en España. Imagínate, o sea que tú en realidad, porque hay mucha gente joven, ¿no? Que se dedica a la actuación y yo los veo y converso con ellos, con los que conozco, y es normal que haya como una suma de frustraciones. Mucha gente que tiene muchas ganas de estar en el medio, y sobre todo en las condiciones actuales donde la pandemia mandó a la gente para su casa y los que querían hacer teatro, bueno, todo un problema. Entonces, oye, qué difícil es y agarrar un papelito y entonces y todo aquello. Entonces, como una suma de frustraciones, ¿no? Tú sí pudiste verle el queso a la tostada con el teatro, porque eso que dicen, ay, no, el teatro, el venezolano que hace teatro, eso no da. Nadie vive del teatro. Nadie vive del teatro. Bueno, en ese caso yo te lo puedo decir con toda seguridad. Yo he vivido más del teatro que de la televisión. ¿Qué? No puede ser. ¿En serio? En serio, porque yo empecé, desde ese momento que salió este productor y me dijo eso, yo dije, yo no le voy a pedir trabajo a más nadie. Yo voy a empezar a darme mi trabajo. Excelente. Y entonces allí agarré y dije, ¿qué hago? Empecé a hacer las producciones de teatro. Pero ¿qué hacía? Veía cuáles novelas estaban de éxito afuera, en el exterior, en lo que era Latinoamérica, Centroamérica y todo eso. Y entonces me llevé a 2 actores principales y otro actor, y me llevaba un actor de la zona, o si era en San Salvador, en Puerto Rico, en donde sea, ¿no? Y entonces hacía una horita. Y con esa me empecé a rodar. Y fue un éxito increíble. O sea que yo duré con eso tanto que al final, después, cuando el éxito de Bienvenido, yo dije, pero yo no voy a tener ¿para qué voy a seguir con los actores de novela? Si Bienvenido se ve en 19 países. Y entonces ya tengo la garantía. Aquí en Estados Unidos y en prime time. Claro, sí. Claro. 19 países en prime time. O sea, aquí en Estados Unidos competía con Don Francisco. O sea, wow. a veces Don Francisco estaba en primer lugar y a veces Bienvenido estaba en primer lugar. Perdona que te interrumpa, Julio. Daniel, ahora venía del trabajo y venía con el camarógrafo en el carro y Julio me llama. Y resulta que sale la foto de Julio y dice, es dominicano y vivió en Nueva York hace mucho tiempo, porque además no solo fue en Miami, Nueva York fue un exitazo. Me dice, sí. Ese es Bienvenido. Sí, para que tú veas tantos años después, como dijiste tú al principio. Claro. Se quedan en la mente del recuerdo de uno. Ahora, nos quedan pocos minutos de este corte antes de irnos al otro segmento, Julio, pero yo quería preguntarte algo. El momento en que surge Bienvenidos, que esto quizá el público latino en los Estados Unidos
quizás no lo entienda mucho, pero los reyes del rating de humor en Venezuela era la Radio Rochela, que era el principal programa, y Joselo, el show de Joselo. Sí, señor, sí, señor, indiscutiblemente. Ustedes salieron a bailar en la Casa del Trompo con esa, intentando hacer, independientemente de que no competían el mismo día, bueno, estaban en el mismo canal con Joselo, pero no competían el mismo día con Radio Rochela, pero la propuesta Bienvenido era una propuesta completamente distinta a lo que estaba en humor en todos los canales. ¿Eso qué tan difícil fue convencer al público del concepto Bienvenido? Nada, ni nada difícil. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te decía que era Bienvenido? Bienvenido son un chiste escenificado. Fíjate, yo, por ejemplo, recopilaba libros de todas partes. Por donde viajaba, me iba a la biblioteca y chistes, libro de chistes. Habían chistes en italiano, habían chistes en alemán y habían chistes que habíamos hecho en Bienvenido. Y entonces era universal. O sea, te dabas cuenta de que el humor en cualquier parte del mundo es el mismo. Lo que pasa es que las palabras son distintas, las formas son distintas, pero el mensaje es el mismo. O sea, el final del chiste es el mismo. Y entonces yo creo que ese fue realmente el éxito de Bienvenido. Porque primero, Sí, por favor, adelante. No, porque primero de que no era localista. Lo que pasaba con la Rochela, por ejemplo. La Rochela la trataron de lanzar 40,000 veces fuera y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque era política de Venezuela, eran situaciones del venezolano, el llanero venezolano, el otro, era muy localista. En cambio, en Bienvenido existía el borrachito, existía la loca, las chicas bellas y bonitas, el tonto, el vivo, o sea, personajes típicos que existen en cualquier parte del mundo. Y ese concepto de que tenía Bienvenidos de hacer una cosa como por ejemplo el chiste incomprensible y esas cosas. Yo recuerdo una vez que hicieron un programa completo, pues, se darán cuenta que yo veía Bienvenidos, que hicieron un programa completo donde todos los chistes iban a ser partiendo de la misma situación, que era: mesonero, hay una mosca en mi sopa. Sí. Y eran todos de mesonero. Todo el programa con la misma situación. Un programa completo haciendo chistes sobre una mosca en la sopa. O sea, ¿de dónde, a quién se le ocurrieron esas cosas? Bueno, indiscutiblemente el mago de todo eso era Miguel Ángel Landa, que él es el creador del programa, él es el visionario de todo esto, porque ese es un programa que no se vio en ninguna parte del mundo. O sea, sí, incluso yo me acuerdo de ver Sábado Felices en Colombia y no tenía nada que ver porque era más hacia el estilo de Radio Rochela. Y ¿qué puede ser Saturday Night? Que era el americano que tenía es un golpecito de ese tipo de humor, sí. Pero el concepto total de lo que era Bienvenido es único. O sea, y voy a reconocer, lo comenté hace minutos de Miguel Ángel Landa, que no lo pudimos hacer porque no tenía quien le hiciera Skype en su casa, pero él nos comentó, yo no sé si fue a mí o estábamos nosotros conectados con él, me dijo un día: ¿por qué no sacaste el programa? Él me dijo: no, un estudio necesita 3 paredes. En mi casa hay 4 paredes. Estamos juntos, ¿no? Cuando él nos contó eso, Daniel. No, él me lo contó a mí y me quedó grabado. Veo que es un tipo todavía con el concepto de la televisión. Yo no voy a hacer nada en mi casa por hacerlo. No lo quiero hacer, no lo quise hacer en mi casa porque había y hay en la casa 4 paredes. Tú necesitas que las 3 cámaras se muevan con libertad. Yo dije, este es un tipo que respeta y sabe lo que es la televisión. No es hacer chapucería por hacerla. Exacto, que la hacen mucha por ahí todavía. Pero hay una cosa que yo creo que él no aprovechó mucho después en la innovación de la televisión. O sea, la evolución de la televisión. Se quedó en el aparato. Exacto, en el sentido de que él lo hacía, por ejemplo, cuando hacían los especiales que tenían un éxito del Carrizo, que era hacerlo en la playa, por ejemplo en Margarita, o lo hacía en Maracaibo, lo hacía en Nogales, pero el de hacer un programa lo mismo, pero en el exterior, en exteriores, no se aprovechó, que muchas de las cosas que hoy en día se hacen, claro. O sea, todos los programas en exteriores tienen además las posibilidades de la ambientación que la puedes conseguir en cualquier parte.
y no reducido a lo que es el ambiente de las tres paredes. Pues. Claro. Tenemos que ir al corte y en el siguiente segmento seguimos conversando con Julio Gasset, conocido por algunos como Nino Frescobaldi, conocido por otros como Boberto, conocido por todos como, es el señor de Bienvenido, porque creo que me atrevo a decir que después del rostro de Miguel Ángel Landa, el más conocido era de Julio Gasset, porque los personajes más pegados eran precisamente Nino Frescobaldi. Sí, afortunadamente, gracias. Roberto. Vamos a hacer el corte y en el siguiente segmento, en el canal de Alejandro Marcano, seguimos con esta conversación. Recuerden que aquí abajo en el comentario, en el comentario de el nombre que le gustó. El problema. Yo sabía que te iba a ocurrir. Aquí abajo, en el comentario destacado, les dejo el enlace. ¿Dónde estás? Para ir al canal de Alejandro. Nos vemos allá. Salud. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.